pues poco a poco se han ido involucrando. Ha sido muy difícil porque siempre en nuestras comunidades el papel de las mujeres es todavía muy marginal, ¿no? Es un papel más de que pues sí, es la fiesta del pueblo, te toca hacer la comida y te toca servirle a todos y lavar los trastes y todo, pero no te toca la toma de decisiones, no te tocan cargos de representación, no te toca estar en la asamblea, si te toca poner el tequio, si te toca trabajar, eso sí, pero no te toca como tomar decisiones. Las mujeres mixtecas viven una realidad de discriminación y violencia por el simple hecho de ser mujeres. Cactus propone este taller en el marco de la campaña Mujeres Libres como herramienta de reflexión y difusión sobre los derechos de las mujeres y la violencia de género. Buscamos propuestas de cambio emergidas desde abajo. Invitamos a compartir nuestros aprendizajes y reconstruir nuestras relaciones personales, sociales y comunitarias con igualdad y justicia para todas y todos. Los derechos humanos son el resultado de luchas. Son conquistas que los hombres y las mujeres han alcanzado para protegerse de los abusos. Derecho a la vida. Derecho a un techo. Derecho a la salud. No solo doctor, sino tiene que haber espacios en donde se pueda curar las enfermedades. Derecho a la libertad de expresión. Derecho a la democracia. Igualdad ante la ley. Derecho a un trabajo digno. Trabajar sin discriminación, sin maltratos. Derecho a elegir pareja en libertad. Derecho a la diferencia. Derecho a la educación. Dice que es gratuito, ¿no? Pero de todos modos tienes que pagar los útiles escolares, los uniformes, todo estás gastando, ¿no? Derecho a la autodeterminación. Derecho a la autonomía. No es autónomo si no se le permite, por ejemplo, administrar sus recursos naturales o si no pueden ellos gobernarse por sí solos, ¿no? En este país, como en otros, se niega la posibilidad de que seas un pueblo indígena. Derecho a la paz. Derecho a la participación política. Yo no puedo. ¿Por qué no, mamá? Si todos esos derechos son de todos, ¿por qué estamos hablando de derechos humanos de las mujeres? Entendemos que aparte de los derechos humanos, se necesita que haya derechos de las mujeres. Digamos que son como unos derechos especiales porque las mujeres están viviendo una situación distinta. Cuando, por ejemplo, hablamos del derecho humano de la salud, estamos hablando en general. Que podemos resolver nuestras enfermedades, podemos solucionar si tuvimos algún accidente. Cuando hablamos de salud, en los derechos de las mujeres, estamos hablando de sus derechos reproductivos. Derecho a un trabajo digno. Pues aquí no hay ningún otro trabajo que pudiéramos nosotros realizar y ganarnos. Porque como estábamos diciendo hace rato, la educación que recibimos desde pequeños es que el hombre trabaja y la mujer cuida a los hijos. Derecho a la participación política. ¿Ha habido presidentes mujeres? No. Tienen menos participación en la política, digamos, en todo el pueblo, son pueblos. Cuando somos puras mujeres, tomamos decisiones entre todas, pero cuando hay un hombre o dos hombres, las cosas ya no es lo mismo, porque ellos se dejan de hablar primero y luego hablas. Derecho a la educación. Los hombres a veces tienen más oportunidades de estudiar y las mujeres no es porque a veces sus padres no las dejan, que dicen que deberían de quedarse ya y casarse o algo así, pero ya no deberían de estudiar. El género es algo que podemos construir, es el rol que tenemos en la sociedad. Lo que nos diferencia por naturaleza a hombres y mujeres es el sexo. Sumisa, sufrida, bien portada.
Buena gente, bien portados. Groseras, amables, responsables. Buenas madres, víctimas, envidiosas. De los hombres pusimos borrachos, mujeriegos, Machistas, egoístas, amigables, discriminadores, violentos. ¿Creen que todo esto somos así y son así por naturaleza? Es la educación que nos han dado. A los niños le compramos el carro, ¿no? Y a las niñas le compramos su muñeca, ¿no? Que tienes que aprender a cuidar a tus hijos, ¿no? Mis hijos todos son igual para mí, pero ya para los viejitos que han estado aquí de por sí, aquí en el viejillo, ellos sí tienen diferencia a nosotros. ¿Para ti es cierto esto de que los hombres se consideren machistas o se consideren superiores? Creo que sí, porque creen que valen más que las mujeres. ¿Y por qué crees que se crean más que las mujeres? Por ser más fuerte que las mujeres. No hay fuertes y débiles, digamos. Todos somos un poquito fuertes y un poquito débiles, ¿no? El mundo está ordenado y construido según el sexo de las personas y determinado por un sistema patriarcal, donde lo masculino, que se atribuye a los hombres, se valora por encima de lo femenino y asegura la subordinación de las mujeres. Pero esto puede cambiar. La violencia de género es algo que aprendemos y somos capaces de desaprender. La violencia ejercida contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad. Violencia física. Esta es la forma más evidente de violencia. Comprende cualquier acto no accidental que provoque o pueda producir daño en el cuerpo de la mujer. Cuando un padre o madre golpea a sus hijos y eso se puede generar como otras violencias como física, tanto física como psicológica. Violencia psicológica o emocional es la más común y es el antecedente de la violencia física. Son todas aquellas actitudes o palabras que dañan la estabilidad emocional y hacen sentir mal a la persona. Muchas veces los hombres, para controlar a las mujeres, las insultan utilizando frases que las hieren y las hacen sentir menos, y también utilizan el chantaje amenazándolas que le harán daño a lo que para ellos es importante. Violencia sexual. Se refiere a todas aquellas conductas que dañan la intimidad de otra persona. Y hay otros ejemplos que nos dieron nuestros compañeros, que es levantarle la falda a una persona o bajarle el pantalón, besar a una persona a la fuerza, abrazar a una persona a la fuerza. Las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer. Violencia económica. Consiste en el castigo mediante el control del dinero o de los bienes materiales, como dinero, bienes propios o ajenos. El padre de familia llegó a su casa después de haber cobrado su cheque con el dinero. Al llegar, su esposa le pide dinero para el gasto de la casa, la renta, la vestimenta y para los alimentos. Pero el esposo le responde con gritos, regaños, diciéndole que si quiere dinero, que trabaje. Violencia en conflictos armados. Comprenden los asesinatos, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la presión hacia los hombres por medio del daño físico y psicológico a mujeres de su familia, así como verse desplazadas de sus lugares originales. El 70% de las bajadas en los últimos conflictos han sido de no combatientes, en su mayoría mujeres, niños y niñas. Betty, por luchar por pacificar a un pueblo, mire lo que le sucedió. Se dice que la violencia sigue un ciclo, una serie de eventos que suceden una y otra vez y van aumentando con el paso del tiempo. Para entenderlo mejor, hemos decidido dividirlo en 4 etapas. Primera etapa, luna de miel, o también llamada de manipulación, en donde todo aparentemente está bien. El agresor se muestra cariñoso con la pareja y sus hijos. Le dice que la quiere, que las cosas van a estar mejor si ella se porta bien. Esta etapa está muy ligada con el arrepentimiento. Segunda etapa. Se produce una sucesión de pequeños episodios que lleva a roces entre la pareja. Los enojos cada vez son más frecuentes y van subiendo de tono. Con tal de evitar que la situación se desborde, ella acepta gradualmente los malos tratos. Tercera etapa. Violencia. Es aquí donde existe la descarga de tensión que puede ir
desde un pequeño empujón hasta terminar en homicidio. Es una etapa corta pero muy dolorosa. La víctima se siente débil, sin esperanzas. Cuarta etapa, arrepentimiento. El agresor pide perdón y promete que no volverá a suceder. Las mujeres le creen. Si ella le ha abandonado, él hará lo que sea para que lo acepte de nuevo. Y entonces se dio esta situación de violencia muy alta en Chihuahua y empezaron a salir activistas, mujeres activistas. ¿Qué es una mujer activista? Una mujer que dice basta. Hay que empezar a educarlos de otra forma, a educarlos que somos iguales hombres y mujeres, que tenemos derechos. Pero nosotros que ya sabemos un poquito más, pues yo digo que pasar la voz con las demás señoras, ¿no? Igual logramos algo. Hicimos cuatro pósters o 4 carteles que traen esta idea de mujeres libres y luego traen aquí diferentes frases. Mujeres libres, tejedoras de la esperanza, con derechos sin violencia, dueñas de nuestro cuerpo, protagonistas de nuestra vida. La acción que ustedes están haciendo de venir aquí al taller es romper un esquema que normalmente no se hace en la comunidad, como les digo. Hay mujeres que no quieren escuchar. Y luego el problema es que hay mujeres que decimos que no está bien lo que se está haciendo, que la violencia, y hay mujeres que defienden. Oye, pero si es por sus costumbres, que yo me tengo que dejar a que me peguen, a eso me metí, a eso me casé ahí, que dejo que me peguen, que hagan lo que quieran. Y esas mujeres defienden eso. Y no es decir, no, que lo denuncien, porque aquí tenemos hay mujeres que así, pues, yo pues así me tocó vivir, así me quedo, ¿no? Y pues eso, pues, no está bien. Pues es necesario porque es una forma de ir construyendo justicia, ¿no? Nosotros pensamos que no podemos cambiar las condiciones de vida, la situación o los gobiernos que tenemos si no cambiamos desde lo cotidiano, ¿no? Estas condiciones de injusticia que nosotros mismos generamos o estas opresiones que nosotros mismos ejercemos, ¿no? Lo que platicábamos en el taller es que pues el sistema, el patriarcado o el machismo es un sistema como el capitalismo, ¿no? Donde hay opresores y oprimidos, ¿no? Y bueno, es un poco difícil, sobre todo en las comunidades indígenas, porque hay cosas pues culturales bien fuertes de machismo, ¿no? Y de violencia hacia la mujer.